está muy relacionada con varias ramas de la medicina. Me asesoró el doctor Gustavo López, R3 de Medicina Interna. Y para los que no me conocen o no me reconocen, Jorge Blanco, R2 de Medicina Interna. Y bueno, pues aprovechando también para hablarles de mi pueblo donde yo soy algo del Parral, Chihuahua. Pues es un pueblo minero, ¿no? Tiene ahí su arquetipo de pueblo así colonial minero. Esta es una de las minas, es la mina La Prieta, de ahí se extraía pues sobre todo plata. Era un pueblo donde había mucha extracción de plata en los tiempos del porfiriato. Son típicos sus dulces de la gota de miel que traje ahí, que estaban medio contados, ¿no? Si alguien no alcanzó, pues ahí se vale compartir. Una de las partes más bonitas es el Palacio de Alvarado. Es una construcción que está desde 1900, era de uno de los dueños de una de las minas, y pues mucha parte de la indumentaria de la construcción, como los barrotes, las cúpulas, están construidas de plata. Asimismo, pues los artículos de la casa, las cucharas. De hecho, también trae unas onzas que eran para la dinámica del que contestaba, pero esas no llegaron. Y bueno, somos muy payasos allá en Parral y tenemos muchas frases, ¿no? Que se dice que Hidalgo de Parral, Chihuahua, es conocida como la capital del mundo. Bueno, aquí pues nadie sabe, ¿verdad? Pero allá en Chihuahua sí. Es por un diplomático francés que vino en aquellos tiempos y pues le gustó mucho el pueblo, vino a hacer pues negocios de plata y dijo que pues Parral podría ser la capital del mundo, y pues ya se quedó ahí, al menos para nosotros. También decimos que es sucursal del cielo. Esto es por un decreto de un servidor de la iglesia también, que pues le gustó mucho el pueblo y dijo que era una sucursal del cielo. Futuro puerto marítimo. No, esto es por un estudio que hizo un ingeniero de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se supone que corre un poco por la falla de San Andrés y que en unos millones de años pues va a haber una división continental y vamos a hacer puerto marítimo. Yo le echo más de mi cosecha y digo que también puerto aeroespacial, ¿no? Y si no fuera por intrigas políticas, el Papa estaría ahí, ¿no? Ahí debería estar el Vaticano. Y también se hace con mucho orgullo que ahí mataron a Villa, y ahora cada fin de semana lo matan ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Si van ahí van a ver la representación. Y bueno, ya entrando en lo que es el tema, pues el contenido lo dividí en dos. Pues los puntos primeros pues los revisé de literatura así en general, de libros, de artículos de revisión, que vamos a incluir la definición, la epidemiología, la etiología y su clasificación, algunos aspectos bioquímicos, los resultados fisiopatológicos de sus alteraciones, y el espectro patológico en el que vamos a encontrar las dislipidemias. Y pues ya los temas que puse aquí aparte pues ya son más enfocados a lo que son las guías que están disponibles, que son de la ACC, de la Guía Europea, y también un documento que se emitió por la Sociedad Mexicana de Cardiología. Aquí vamos a ver las consideraciones clínicas, auxiliares diagnósticos, la evaluación del riesgo cardiovascular, que pues yo creo que es uno de los puntos más importantes del tema, el tratamiento, y pues ya vamos a ver qué es lo que podemos concluir. Como definición, las dislipidemias la tenemos como un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, colesterol de baja densidad y colesterol de alta densidad en sangre. Pues la mayoría de estos parámetros van a ser debido a su elevación, excepto el HDL, que la disminución pues es lo que va a causar la patología. Y estas alteraciones pues van a ser el sustrato de muchas de las enfermedades cardiovasculares y otras también no cardiovasculares. Como epidemiología, pues es un tema, como les mencionaba, muy inherente a salud pública. Hay mucha de la información sobre esta patología pues se ha hecho a través de estudios observacionales, retrospectivos, entonces hay mucha información epidemiológica, es como que la mitad de las guías pues habla sobre eso. Pues nada más mencionar algo que ya veíamos desde que estábamos en la universidad, que nos hablaban de la transición epidemiológica, ¿no? De que la sobrevida aumentó debido a
disminución de las defunciones por muertes agudas o infecciosas, y que a la vez pues aumentó la incidencia de enfermedades crónicas. Y eso sumado pues al estilo de vida poco saludable, pues recae en que hay un aumento de obesidad, diabetes, dislipidemias, síndrome metabólico, pues todo eso está bastante relacionado. Es parte, bueno, la muerte cardiovascular es la primera causa de morbilidad y mortalidad. Se estiman 17.5 millones de muertes al año. Y pues como mencionábamos, la dislipidemia está, bueno, estas tres van a coexistir. La dislipidemia sin inflamación vascular como el principal causa de aterosclerosis. Aquí en México, en salud, en el 2006, que es el último registro más numeroso que se tiene, nos dice que la prevalencia de las alteraciones lipídicas en pacientes de 20 a 69 años encontró que en un 43.6% de las personas había alteraciones del colesterol, en un 34.5% de triglicéridos, en un 60% disminución de HDL y hasta en un 18.2% de dislipidemia mixta con alguna combinación de los antes mencionados. Este estudio es un estudio que se realizó en una comunidad que se llama Bellavista, del centro del país. Se estudiaron a 2.602 personas y el objetivo del estudio era determinar si los factores de riesgo que se abordan en las guías internacionales son aplicables a la población mexicana. Ahorita más adelante pues discutimos el punto, pero de manera secundaria pues también identificaron que en esos pacientes en un 66% había alteraciones de colesterol, 62% alteraciones de HDL, 52% de triglicéridos, 34% de LDL y en un 50% de la población síndrome metabólico. Pues son porcentajes muy altos, ¿no? Y pues sí pudiera llegar a considerarse una muestra representativa de lo que pasa en todas las partes de nuestro país. El documento que publicó el Consejo Nacional de Cardiología, se hace la pregunta de que si en México la dislipidemia puede llegar a tener características especiales diferentes a las que se evalúan en las guías de la ACC, que pues es con población no hispana, y la guía europea, que pues abarca nada más pues, personas de ese continente. Y han encontrado que el perfil epidemiológico en México pues es diferente. Si bien a nivel global se dio esa transición epidemiológica de la que hablábamos, se dice que fue más progresiva en otros países pues que son de primer mundo y se preparaban con infraestructura y se preparaban con conocimientos pues para poder hacerle frente a los nuevos retos de salud pública, y en México pues fue algo más acelerado y pues no hubo la preparación adecuada. Entonces nos enfrentamos a epidemias cardiometabólicas que son obesidad y diabetes, y mencionaban este término diabesidad. Me recordó ahí un personaje, como conocía a tu madre, ¿no? Que juntaba legend fantástico, pues, está muy curioso. Diabesidad en sí, pues esto va a estar coexistiendo con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus. Y estas enfermedades están siempre asociadas al aumento del colesterol LDL, de los triglicéridos y a la disminución del HDL. Y esto se le conoce como dislipidemia aterogénica o triada lipídica, y se cree que puede estar más expresada en la población mexicana que en otras poblaciones. Bueno, dentro de la etiología y clasificación, anteriormente se usaban los fenotipos de Fredrickson, que se basaban en el tipo de lipoproteína que estaba aumentado y en el aumento que eso conllevaba. Pues era un poco compleja y no significaba una relevancia tanto para su diagnóstico como para su tratamiento, y pues ya cayó en desuso. Ahora es más práctico pues una clasificación así general cuando se trata de un paciente que tiene aumento solo en el colesterol, que es la hipercolesterolemia pura o aislada, la hipertrigliceridemia pura o aislada, o hiperlipidemias mixtas o combinadas. Sin embargo, esta clasificación pues no nos habla en sí de cómo está el resto del perfil lipídico, tomando en cuenta las apolipoproteínas y las lipoproteínas de transporte, ¿no?
Otra manera de clasificarlas es en primarias y secundarias. De las causas primarias, pues a lo mejor son poco estudiadas o poco conocidas, son alteraciones congénitas de anormalidades genéticas que no expresan adecuadamente moléculas que tienen que ver en la síntesis y eliminación de las grasas. Las más relevantes pues sería la hipercolesterolemia familiar, que es un defecto en el receptor de LDL en el hígado, defecto familiar en la apolipoproteína B, que es una que se encarga está más relacionada con el tránsito de grasas desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Hay hipercolesterolemia poligénica con alteraciones mixtas, hipertrigliceriemia familiar, donde también pues las alteraciones son varias, hiperlipidemias combinadas, alfa-lipoproteína primaria. Son enfermedades que van a cursar pues son muy sintomáticas, van a tener manifestaciones clínicas que en un paciente con una dislipidemia secundaria generalmente no se van a ver, que son los antomas, los antelasmas, los niveles de lípidos pues van a estar excesivamente elevados, y sí, pues su riesgo cardiovascular pues también va a estar elevado desde edades más tempranas que en el caso de las que son debidas a causas secundarias. Dentro de las causas secundarias, lo que más se ha asociado pues es el estilo de vida sedentario, el consumo excesivo de grasas saturadas, colesterol y grasas trans, la diabetes, el alcoholismo, la enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo, que es una causa frecuente de dislipidemias que muchas veces pasa desapercibida. En el mismo estudio que comentábamos ahorita se encontró que hasta en un 27 a 30% la dislipidemia estaba asociado a un hipotiroidismo no diagnosticado. También cirrosis biliar primaria y otras enfermedades colestásicas del hígado, fármacos, que uno puede decir fármacos que aumenten los lípidos. ¿Cómo? Antirretrovirales, medicamentos que se usan después de un trasplante, esteroides, pues hay varios que comúnmente usamos, ¿no? Las tiazidas también. Entonces pues sí, es importante tomarlo en cuenta cuando tengamos un paciente con un perfil lipídico, sobre todo si no observamos factores de riesgo clásicos. Síndrome nefrótico, tabaquismo y esteroides anabólicos, los puse en rojo porque estos tres, aunque no sean los más frecuentes, salvo el tabaquismo, se asocian mucho a un descenso de HDL, entonces también es importante pues distinguirlos. Dentro de los aspectos bioquímicos, pues es recordar un poquito de las ciencias básicas. Pues sí, es un problema de salud, pero no quiere decir que todo sea malo con los lípidos, ¿no? Es un componente estructural. Desde que veamos la composición de las membranas celulares, y no nada más celulares, ¿no? También de las organelas, pues están constituidos por fosfolípidos y por colesterol incrustado en ellas. También es una importante fuente energética, hasta el 30 o 40% de la energía corporal se obtiene a través de los lípidos, y aparte pues son moléculas funcionales del organismo que participan en muchos procesos de señalización celular. Específicamente pues hay cardiolipinas, esfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos, que son sobre todo parte estructural de las vainas nerviosas, y pues las lipoproteínas, ¿no? Que van a ser de las que más vamos a hablar, que son las moléculas que se encargan del transporte de grasas dentro del organismo. Y bueno, pues así de manera general, ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Pues la grasa que consumimos en la dieta inicialmente pues van a ser transportadas hacia el hígado por kilomicrones, y del hígado pues van a salir hacia los tejidos periféricos a través de las diferentes lipoproteínas que tenemos. Bueno, según yo lo hice más claro, pero se hace que ahorita me va a confundir. Bueno, vamos a conocerlos a cada uno de ellos, ¿no? Los kilomicrones, pues estos constituyen el primer paso del transporte de las grasas. Su función es entregar triglicéridos de la dieta a los tejidos periféricos y colesterol de la dieta al hígado. Esto es después de que sufren una transformación y quedan como kilomicrones residuales. Ahorita lo vamos a ejemplificar.
El VLDL o lipoproteínas de muy alta densidad, estos también van a entregar gliceroles al hígado, del hígado hacia los tejidos periféricos, y esta es una lipoproteína que se secreta en el hígado. Las lipoproteínas de densidad intermedia, que en el aspecto clínico y de diagnóstico pues no tienen significancia, no se ha podido determinar su concentración en sangre. Esta se forma a través de la degradación de VDL y es el precursor de los LDL, y pues también estos van a entregar triglicéridos y colesterol al hígado. Las LDL, estas entregan colesterol hepático a los tejidos periféricos, y las HDL, que también es secretada por el hígado y el intestino, va a proveer las apoproteínas A y C y transporta el colesterol de manera inversa desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Estas lipoproteínas pues tienen, pues los dibujos clásicos muestran unas barritas, ¿no?, de su contenido de proteína y su contenido de grasa, y pues el contenido proteico entre más alto sea, pues la lipoproteína es menos heterogénica. Entonces la LDL, que es la que tiene menos contenido de proteínas, pues es la más heterogénica, y al contrario la HDL pues tiene más proteína y es la que queremos que esté elevada, pues para que siga pues no permitiendo que las grasas se acumulen en las arterias o en otros órganos. Y bueno, en la madrugada, pues, llega la dieta a través de nivel intestinal. Hay poca transformación a nivel de la boca y el estómago, si bien hay una lipasa salival, pero pues no tiene mucha importancia en la transformación de los ácidos grasos. Entonces se forman moléculas de triglicéridos y colesterol en una molécula que está acompañada de una apoproteína, que es la B48, y esta sería la estructura básica del kilomicrón. Aquí las partes lipídicas pues están en un medio no soluble porque están rodeados por una misma membrana lipídica. Posteriormente la HDL, que se sintetiza en el hígado, le brinda a esta molécula la apoproteína E, y esta es la que va a permitir que se almacene en el tejido adiposo por medio de la lipoproteína lipasa. Sin embargo, pues no se absorbe todo y queda un remanente que sería el kilomicrón residual, que conserva todavía la apoproteína B48 y la apoproteína E. Y en el hígado pues va a haber un receptor para esta lipoproteína, va a haber muchos receptores. Entonces estos pues van a ser fácilmente transportados al hígado, donde nuevamente pues se van a formar colesterol y triglicéridos, que ya se encontraban en una forma soluble dentro del kilomicrón. Entonces ya del hígado nuevamente se vuelven a formar moléculas de triglicéridos con colesterol, pero en moléculas distintas que tienen una apoproteína B100, y esto constituye el VLDL. El problema con estas va a ser que como decía ahorita, hay muchos receptores en el hígado para la apoproteína B48, sin embargo para la B100 hay pocos. Entonces estas no van a regresar tanto al hígado y son las que se van a estar depositando en los tejidos periféricos. Igualmente la HDL les proporciona la apoproteína E para que puedan entrar al tejido adiposo, que es donde se almacena principalmente los lípidos. Y aquí el remanente que va a quedar igual es el colesterol remanente y triglicéridos con apoproteína B100, pero ya no es un kilomicrón residual, ¿no? Esta ya sería una lipoproteína de densidad intermedia, que esta para ir al hígado pues conserva el mismo receptor que les mencionaba ahorita, entonces pues no va a regresar el hígado y va a seguir circulando pues en la sangre y se va a ir depositando en las arterias. Entonces más o menos ese es el por qué, la diferencia de por qué queremos unos altos y otros bajos, o por qué un colesterol lo conocemos como bueno y uno malo. Es por la capacidad que tiene pues de devolver las moléculas de grasa al hígado. Los resultados fisiopatológicos de estas alteraciones pues se van a representar sobre todo de manera a nivel de la vascularidad. A lo largo de la vida pues vamos a ir teniendo diferentes tipos de compromiso dentro de nuestra arteria. Se dice que los primeros
las primeras 3 décadas de vida, pues va a iniciar el depósito de grasa en las paredes de la arteria, y posteriormente esto va a ir aunado a los cambios propios del envejecimiento, como es el adelgazamiento de los componentes de la pared vascular y el depósito de tejido fibroso en vez de tejido muscular, que pues en sí van a causar finalmente la aterosclerosis. Pero el depósito de grasa además pues va a ir causando lesiones y erosiones sobre esa placa, y se va haciendo la placa de ateroma hasta que pues esta placa es inestable, se rompe y pues puede causar una enfermedad cardiovascular, que pues es a diferentes niveles, ¿no? Asimismo, pues todo esto pues los lípidos causan una reacción inflamatoria pues prolongada, crónica, ¿no? Que pues va a durar todos los años que el paciente siga con ese estilo de vida, y pues van a estar presentes todos los mediadores inmunológicos, inflamatorios y procoagulantes que vemos en casi todas las patologías, y van a causar la citotoxicidad en otros órganos. Y finalmente pues vamos a tener el espectro patológico de las alteraciones de los lípidos, particularmente asociadas a aterosclerosis. Pues tenemos la enfermedad coronaria en todas sus categorías que ya vimos, ¿no? Infarto, angina, el evento cerebrovascular, principalmente pues el isquémico, y la enfermedad arterial periférica, que puede ser pues hasta a nivel aórtico abdominal, o bien pues ya de las extremidades inferiores. Además pues también debemos considerar su asociación con la obesidad, con el síndrome metabólico. ¿Quién me puede decir los criterios de síndrome metabólico? Dirigido. Camargo. La arteria sistémica, la obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipidemia y entonces pues colesterol y triglicéridos, ¿no? Dos de los criterios para el síndrome metabólico pues lo vemos asociados al acúmulo de grasas o a su mal metabolismo. Además pues a la diabetes, y pues los triglicéridos, a pesar de lo que pudiera pensarse en lo que estuve leyendo, no están tan asociados al riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí hay muchos estudios que lo asocian, hay otros que no tanto, pero sí niveles muy altos pues sí están directamente relacionados con la pancreatitis, ¿no? Dentro de las consideraciones clínicas, pues como siempre en todo paciente, la evaluación inicial, una historia clínica detallada donde se hace hincapié en los antecedentes heredofamiliares, sobre todo de muerte por causa cardiovascular prematura, que en varones se considera 55 años y en mujeres, 45 años y en mujeres 55 años, historial de pancreatitis, hipertensión, diabetes, obesidad o dislipidemia, el que el paciente presente otros factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, síndrome metabólico, hipertensión o diabetes, los fármacos que comentábamos ahorita que pueden alterar el perfil lipídico, otras causas secundarias de dislipidemias como un síndrome nefrótico, un hipotiroidismo, el hábito de actividad del paciente, y pues clínicamente podemos encontrar santomas en casos muy severos o de causa primaria, soplos carotidios o disminución de pulsos, pues ya en enfermedades más relacionadas a placas carotidias o a enfermedad arterial periférica, anormalidades en el fondo de ojo como el arco corneal, la presión arterial, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, pues también lo debemos de evaluar dentro de la revisión de los pacientes. Pues nada más aquí recordando lo que les mencionaba, que son las manifestaciones pues van a ser más evidentes en los trastornos primarios. Generalmente se dan con un LDL de más de 190 y que hayamos excluido causas secundarias, con una enfermedad coronaria prematura en su familia, y lo más que podemos ver son santomas en tendones a cualquier edad, arco corneal o santomas tuberosos. Entre más prematuramente en cuanto a la edad los encontremos, pues peor va a ser el pronóstico del paciente. También hay otra entidad que denominamos hipercolesterolemia severa, que es con un colesterol total arriba de 300 y un colesterol no HDL de más de 220.
y esto también va a estar asociado a hipercolesterolemia familiar, hipotiroidismo, colestasis o síndrome nefrótico, ¿no? Son los que más van a hacer que haya un incremento de lípidos. También nos podemos apoyar de algunas herramientas para medir el daño vascular cuando todavía no está manifestado clínicamente. El score de calcio que se puede hacer mediante tomografía. ¿Alguien conoce ese estudio? ¿Alguien? Es una tomografía que se realiza sobre las coronarias. En las coronarias se mide la densidad de calcio y en base a cálculos se mide el factor de riesgo que tiene probablemente. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más, pero pues sí, es eso, ¿no? El grosor de la íntima media carotidia, que se evalúa con ultrasonido bidimensional, que pues ya lo hemos pedido, ¿no? En ocasiones que tenemos pacientes que no sabemos el origen de alguna enfermedad vascular cerebral, o cuando hemos tenido pacientes en protocolo de EBC en el paciente joven, pues nos ayuda a determinar si hay alguna placa en las arterias. El índice de tobillo-brazo, ¿alguien sabe cuál es el valor de referencia para decir que puede haber una enfermedad arterial periférica? 0.9, ¿no? Y la PCR ultrasensible, que es un mediador inflamatorio y se asocia también cuando están sus concentraciones mayor a 2. El mismo estudio del que hemos venido hablando también menciona un poco este punto, y a diferencia de las guías, aquí en México se han hecho estudios donde en población general normal, sin enfermedad comprobada y con riesgos cardiovasculares bajos, tenían concentraciones de PCR entre 2.3 y 2.7. Entonces para la población mexicana pues no, se dice que no es tan útil la medición del PCR. Y pues ya entrando a lo que es el diagnóstico bioquímico, que es con la medición del perfil lipídico en el suero, se realiza mediante una concentración medida de colesterol total, triglicéridos y HDL, y de manera secundaria se calculan las de LDL y VLDL. Pues estos son más o menos los parámetros normales que deberíamos de encontrar. Se acepta que para el colesterol HDL entre 40 y 60 va a ser el nivel óptimo, y que un nivel arriba de 60 pues va a ser beneficioso para esa persona. El LDL, lo óptimo sería tenerlo en menos de 100, sobre el límite óptimo entre 100 y 29, y pues ya muy alto, mayor a 190. En cuanto al VLDL, lo óptimo sería tenerlo entre 2 y 30, si supera los 30 pues también ya es de mal pronóstico. El colesterol total pues sigue siendo el punto de corte menos de 200, aunque algunos de los artículos ya mencionaban aproximaciones más bajas entre 180 y 170. Los triglicéridos, como el síndrome metabólico, menor a 150, muy alto se considera ya a partir de 500, y como riesgo de pancreatitis se toma el punto de corte arriba de 1000. También la presencia de homocisteína pues es un parámetro que nos ayuda a calcular el riesgo cardiovascular. La proteína C, que ya comentábamos, y las apolipoproteínas A y B también pueden ser evaluadas para ver el perfil lipídico del paciente. Pues aquí ya empiezan las guías a hacer mucho hincapié en a quienes es necesario o a quienes está indicado hacerle la medición de este perfil. En consenso la mayoría dicen que en hombres mayores de 20 años y mujeres mayores de 30 años o antes, si tienen una falla ovárica prematura, que pues les quita la protección de riesgo cardiovascular que tienen, ¿no? En pacientes con antecedentes heredofamiliares de dislipidemia o enfermedad aterosclerótica cardiovascular precoz, que tengan alguno de los factores de riesgo de los que ya hemos hablado, o que tengan condiciones asociadas, ¿no? Como la ya manifestada de la aterosclerosis, estigmas de dislipidemia, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, pues en sí todas las causas que hemos visto. Hace mucha distinción entre si el perfil se debe tomar en ayuno o si no hay ningún problema con que no sea en ayuno. Pues a resumidas cuentas lo que dice es que si el paciente no tiene tantos factores de riesgo, se puede hacer en ayuno para obtener unas cifras basales tanto de LDL como de colesterol, pero si es un paciente que
pues que sí tiene factores de riesgo, pues lo mejor sería hacerlo en ayunas. Igualmente, si ese día el paciente tuvo una alimentación alta en grasas, pues lo mejor es esperar otro día. Y pues yo creo que a todos nos han reportado alguna vez lo que es la muestra lipémica, ¿no? Que no permite las lecturas de algunos otros elementos de la química sanguínea. Además, como les mencionaba, que el cálculo directo del perfil es nada más sobre colesterol y HDL. Así hay algunos laboratorios que pueden procesar directamente los niveles tanto de LDL como VLDL, pero por lo general no están validados o no se tiene tanta experiencia y pues no está al alcance de todos los medios de salud, por lo que se emplea la fórmula de Friedewald, que nos dice que el colesterol LDL es igual al colesterol total menos la concentración de triglicéridos sobre 5 menos el colesterol HDL. Aquí, como está determinado por los triglicéridos, también cuando hay triglicéridos que se aproximan a 400 o más, pues puede haber una disminución de la sensibilidad de esta fórmula. También cuando los valores se aproximan a 70, también pudiera ser que no fuera tan exacto. Para unos resultados óptimos, este es aquí en la guía de práctica mexicana, recomiendan que la medición de esto se haga mediante la fórmula para no tener falsos resultados de laboratorios que no vayan a dar un resultado adecuado porque no se cuenta con los medios, que sea un ayuno mínimo de 12 horas, que el paciente esté sentado al menos 5 minutos. Se ha visto que la posición de pie altera algunos perfiles, y la éstasis sanguínea también podría alterar la concentración de triglicéridos, por lo que el torniquete, pues lo recomendado es que esté en menos de 2 minutos, y pues de esa manera se tiene una cifra basal de estos componentes pues más fidedigna. También está disponible en algunos casos la medición de las apoproteínas, que se asocian sobre todo al HDL. Entonces, entre más altas estén estas, pues sería, bueno, aquí el problema sería cuando estuvieran bajas, ¿no? Que nos ayudarían a hacer el diagnóstico, pero implican un gasto extra y también los resultados pues son poco fiables. Hay indicaciones relativas para su medición, como el caso de que haya un aumento de triglicéridos y pues eso nos vaya a condicionar el resultado del LDL. Y se dice que cuando la apoproteína B es mayor a 130, corresponde a que hay un LDL de más de 160, y la apolipoproteína A, que también tiene una correlación con el LDL, sobre todo cuando está a más de 50 y a más de 125, y esto generalmente se encuentra también en causas primarias o en casos prematuros de enfermedad aterosclerótica. Y lo siguiente es pues la evaluación del riesgo cardiovascular. Generalmente todas las calculadoras de riesgo lo calculan el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años. Y nos dice que en mayores de 20 años se debe iniciar la evaluación y después evaluar factores de riesgo cada 4 a 6 años y determinar de una manera individual el riesgo de esto. El problema con las calculadoras es que están hechas para determinar el riesgo de una población en general, y a la hora de traspolarlo a un individuo, pues siempre hay muchos factores que van a alterar el resultado. Esta es la del score, la que usan las guías europeas. Las puntuaciones que dan cada una de sus casillas están determinadas por procesos logarítmicos que están asociados a la población que ellos estudian, ¿no? Es en base a la incidencia en ellos o a las complicaciones que han visto en esa población. Por lo tanto, pues no es muy recomendada, y es difícil su aplicación en nuestra población. Toma en cuenta pues los factores clásicos de riesgo cardiovascular: si es varón o mujer, si fuma o no fuma, la edad, la presión arterial tanto sistólica como diastólica, y los niveles de colesterol. Se dice que esta va a subestimar el riesgo y es muy dependiente de la edad, ¿no? Podemos tener un paciente joven con muchos factores de riesgo y nos va a dar un riesgo moderadamente bajo de riesgo cardiovascular, cuando en otras escalas ya lo pondría más alto y podríamos empezar pues con medidas para prevenir ese riesgo.
También son adaptables, ¿verdad? También se hizo una que toma en cuenta el HDL, otra que toma en cuenta el LDL, pero aún así pues no, al no estar diseñadas para nuestra población, pues no es muy recomendable que se use esta. Cataloga el riesgo en 4 niveles, que es riesgo muy alto, riesgo moderado y riesgo bajo. El riesgo bajo es con un score de menos de 1, moderado de 1 a 5. El riesgo alto es cuando ya hay presencia de factores de riesgo cardiovascular y un score de más de 5%, y el riesgo muy alto es cuando el paciente ya tuvo una manifestación de enfermedad aterosclerótica o que tiene muchos factores de riesgo y un score mayor a 10 puntos. Esta es la nueva que usa la ACC, está en internet. El problema con esta que no pide que sean pacientes arriba de 40 años para poder estimar realmente el riesgo cardiovascular. Yo pues, hice el ejercicio como si fuera yo a mis 40 años, pues soy hipertenso, ¿no? Tengo 140/90, más o menos controlado, tengo un colesterol de 156, HDL de 44, LDL de 70, no soy diabético, pues, fumo de vez en cuando, estoy en tratamiento de hipertensión, no uso estatina y no uso aspirina, y me calculan un riesgo de 1.1, ¿no? O sea, pues también, o sea, aunque a pesar de que se dice que sobreestiman, pues yo creo que tengo que cuidarme un poco más, ¿no? Entonces, pues ahí está, por si quieren ahí más o menos calcularse. Y lo mismo, también está hecha para población americana, no está diseñado para poblaciones hispanas. También divide el riesgo en 4, que es riesgo elevado más de 20, intermedio de 7.5 a 19.9, limítrofe de 5 a 7.4, que es cuando inician podemos iniciar las medidas farmacológicas, y riesgo bajo, que en la mayoría de los casos pues van a ser solo cambios en el estilo de vida. En México, la norma oficial mexicana actual, que es desde 2016, recomienda el puntaje de Framingham, aunque por ahí también manejan el Global Risk, que es muy parecido al score. Sin embargo, la Sociedad Mexicana de Cardiología reconoce que ninguno se adapta a nuestra población, que el score subestima y que los demás pues van a sobreestimar. Este es el de Framingham, pues también está poco práctico. El más práctico se me hizo de la calculadora, pero pues también como que no, pues no es muy, para nosotros pues no es tan adecuado. Lo que sí hacen hincapié las guías en cuanto al riesgo cardiovascular, que no debemos de perder de vista, es en cuanto a la indicación para la prevención secundaria, sin importar los factores de riesgo ni el cálculo que nos den los estimadores del riesgo. Si el paciente ya tiene una manifestación clínica de alguna enfermedad, pues ahí hay que iniciar las medidas de tratamiento inmediatamente. El problema es cuando el riesgo nos da un riesgo intermedio, un riesgo bajo. Ahí es cuando a lo mejor pudiéramos tener dudas de no saber si ya establecer algún tratamiento, y aquí nos vamos a apoyar de factores de riesgos que se denominan potenciadores del riesgo cardiovascular: el tiempo de evolución que tenga de diabetes, si hay retinopatía, si hay nefropatía, si fuma, pues muchos factores que nos pueden ayudar a tomar la decisión. Asimismo, pues la actitud del paciente ante un tratamiento, ¿no? Que sí, sobre todo con las estatinas, que ahorita vamos a hablar pues de que no siempre son bien toleradas. El tratamiento pues ya lo divide en 2, que son las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. En cuanto a las no farmacológicas, las que tienen más evidencia, pues es en cuestión de la alimentación, es que la dieta, el 50% de las calorías vengan de carbohidratos complejos, que el 30% venga de grasas y el 20% de proteínas. En cuanto a las grasas, de este 30%, pues que del 7 al 10% sean saturadas, del 10 al 13% monoinsaturadas y un 10% poliinsaturadas. En sí, pues no, nada recomendado las grasas trans, son las más aterogénicas. El consumo de 30 gramos al día de fibra, disminuir los azúcares refinados, la restricción de sodio, y pues siempre hay muchas especificaciones, ¿verdad? Pero en fin, todo se resume que debe haber un contenido calórico adecuado para mantenerse en un índice de masa corporal pues saludable. En cuanto al ejercicio, la recomendación de las guías son 30-40 minutos de ejercicio dinámico, ligero o moderado, que es el equivalente a caminar entre 4 a 7 kilómetros por hora, que sea la mayor parte de los días de la semana.
y se puede acompañar de 1 o 2 sesiones semanales de ejercicio pues tensional. También recomiendan pues usar lo menos posible automóvil y ascensor, ¿no? Bueno, a menos que traigas el tobillo lastimado. Continuando con el no farmacológico, sobre el consumo de alcohol, pues hay muchos también estudios y muchos pseudoestudios con los que le gustan a Alemán, ¿no? que el consumo de alcohol es protector. Pues sí se ha visto cierta protección cardiovascular, pero las guías dicen que no es correcto recomendarle a personas que no acostumbran beber que beban para obtener ese beneficio, ¿no? Y a los que sí beben, pues lo recomendado es 2 bebidas al día si es hombre y 1 si es mujer. Pues los equivalentes son 1 lata de cerveza, 1 copa de vino, pues un shot, ¿no? Y el consumo de tabaco, pues eso sí está absolutamente no recomendado, pues por todo, perdón, pues sobre todo por todo el daño que causa a nivel endotelial, ¿no? Y el farmacológico, pues está principalmente las estatinas, el ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción de colesterol a nivel intestinal, las resinas de intercambio iónico, los fibratos, que son más bien para los trastornos de los triglicéridos, y los inhibidores de la PCSK9. Y bueno, aquí está esta tablita, nos determina más o menos cuánto es el porcentaje de LDL que podemos disminuir con cada uno de los fármacos. Vemos aquí las estatinas, que a dosis altas pueden disminuir incluso a más del 50% la concentración de esta. Y dentro de sus propiedades pleiotrópicas, que dicen que pues, son buenas para todo, también se ha visto que pueden llegar a aumentar el HDL y también disminuir los triglicéridos. Y pues así cada uno de ellos pues tiene un valor estimado de cuánto va a ser la disminución del LDL, que es una de las principales metas de tratamiento. Los inhibidores de la PCSK pues tienen un porcentaje muy alto. Hasta lo que leí para la clase, pues no está comprobada su seguridad a más de 3 años, por eso es que no se usan tanto, además de que son muy costosos. Las estatinas pues son inhibidores de la HMG coenzima reductasa. Hay de 2 tipos, los naturales, que son lovastatina, simvastatina y pravastatina, y las sintéticas, que son fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Estas van a diferir mucho su acción, sobre todo si son más liposolubles o son hidrosolubles, y generalmente las que son menos liposolubles son las que se asocian a menos eventos adversos. Pues inhibe la enzima limitante de la síntesis de colesterol y reduce el colesterol intracelular y aumenta los receptores del LDL, que comentábamos que había pocos en el hígado, ¿no? Bueno, algunos de los problemas de las estatinas es que tienen muchas interacciones, sobre todo con los fármacos que se metabolizan a nivel hepático, los de la enzima CYP3A4, que son fármacos como los azoles, fluconazol, itraconazol, la claritromicina, entre otros. Inhibidores de la CYP12-9, que el principal es la miodarona. Los efectos adversos pues causan un aumento en las transaminasas, un aumento en la CPK y rabdomiólisis. Clínicamente pues lo más asociado pues son las alteraciones musculares, ¿no? Y también dermatomiositis. Su efecto terapéutico dura de 4 a 6 semanas en aparecer. Es por eso que el seguimiento, una vez iniciado o cuando se haga una modificación, pues se recomienda hacer el control hasta 3 meses después de que se hizo el cambio. No es tan inmediato. Requieren ajuste de la función renal y pues vigilancia de las transaminasas. También, sobre todo en población adulta mayor de 65 años de edad, se ha asociado mucho a deterioro cognitivo. Se ha visto que solo el 50% se produce en los primeros 2 meses de su uso, y el 50% va a revertir al suspenderlo o bien al disminuir la dosis, ¿no? Ya la tendencia antes era de que si eran mayores de 65 años, por ejemplo, para la intensidad alta se recomendaba a 40 miligramos de atorvastatina. Pues no, y ahora lo que se trata es que se dé la dosis máxima tolerada, que es la que le va a proporcionar una mayor protección de riesgo cardiovascular.
sobre todo al inicio de que salieron estos fármacos, se habló mucho de su correlación con el pacientes no diabéticos que tomaban estatinas desarrollaran diabetes. Esto pues ya se han hecho muchos estudios y metaanálisis donde se dice que el número de pacientes con este efecto adverso sería 1 en 255 que estuvieran tomando el tratamiento por 4 años. Pero a la vez, al hacer este tipo de tratamiento, reducimos 5.4 veces los eventos cardiovasculares, por lo que pues el beneficio supera el riesgo, pero pues sí mantenerlo en mente que puede predisponer al paciente a presentar diabetes de nuevo. Y bueno, pues estas son diferentes propiedades de las estatinas según su dosis, que tiene que ver con la intensidad. Hay de intensidad alta, moderada y baja, que va a estar indicado pues según el riesgo cardiovascular del paciente y la tolerancia. Y pues también su asociación que se hace con ezetimiba, que pues ya hay muchos productos comerciales que en una sola pastilla pues incluyen las dos y pues es más cómodo para el paciente. Los inhibidores de la absorción de colesterol, como el ezetimibe, que es el principal, es un derivado de esteroles vegetales. Tienen un metabolismo rápido y pues sufren metabolismo de segundo paso hepático, y estos se van a acumular en el cepillo de las células intestinales, pues lo que van a hacer es inhibir la absorción del colesterol. Este se excreta principalmente por la bilis y en una menor proporción por la orina, generalmente no requiere ajuste. La absorción aumenta con la vida media aumenta con la edad. Se dice que reduce la absorción del colesterol hasta en un 54%, y como monoterapia reduce el LDL en 15%, que casi no lo vamos a ver en monoterapia, a menos que haya intolerancia a las estatinas. Generalmente pues se usa en asociación. Hay pocas interacciones farmacocinéticas. También tiene un efecto sobre el HDL positivo, no altera los triglicéridos. Sus efectos adversos pues no son tan importantes. Y las contraindicaciones para usar esta asociación es en enfermedad hepática activa, aumento de transaminasas, embarazo y lactancia. No son medicamentos que se recomiendan en el embarazo. Este estudio se llama Fourier y es el estudio pues, el más importante que encontré en cuanto al ezetimibe. Es del 2015 y demuestra que si el agregar ezetimibe a la terapia con estatinas después de un síndrome coronario agudo tiene algún beneficio. Es un estudio que se hizo a 18.144 pacientes que se hospitalizaron por Zika con un nivel de LDL entre 50 y 100 con tratamiento y 50 y 125 sin tratamiento. Se proporcionó simvastatina 40 miligramos junto con ezetimibe 10 miligramos y se comparó contra simvastatina y placebo. Los puntos finales pues eran muerte cardiovascular, infarto, angina inestable y EBC. Se dio seguimiento durante 6 años. Los niveles de LDL pues disminuyeron más en el grupo que usó ezetimibe, y la diferencia de riesgo absoluto para el punto primario fue de 2, con un índice de riesgo de 0.9 y con efectos adversos similares en los dos grupos. No incluye ningún artículo de estatinas porque pues ya está más que reconocido pues todas sus propiedades, ¿verdad? El por qué están en la guía, ¿verdad? Ya hay numerosos metaanálisis. Los inhibidores de la PCSK9, los agentes ahorita aprobados son alirocumab y evolocumab. Son anticuerpos monoclonales humanos, ya les mencionaba que son muy caros. Tienen la ventaja de que se administran de manera subcutánea y reducen el LDL hasta el 60%. Los efectos adversos principales son los cambios cognitivos. Produce también algunos cambios en el HDL, reduce los triglicéridos y su eficacia se mantiene cuando se combina con otros hipolipemiantes. También el estudio más contundente en cuanto a estos fármacos es no recuerdo cómo nombraron el estudio, pero pues lo que hace es un estudio aleatorio controlado de 27.564 pacientes con enfermedad cardiovascular que estaban en tratamiento con estatinas, y se evaluó la adición de evolocumab en contra del placebo, igual los mismos puntos primarios que en el estudio anterior, seguimiento a 2.2 años, también una reducción marcada del LDL y reducción del riesgo primario pues bastante alto, hasta 9.8,
con una P pues bastante significativa y sin diferencia en efectos adversos. Pues es por eso que ya se están incluyendo en las guías, ¿no? Las resinas de intercambio iónico, pues estas son menos empleadas, aumentan la eliminación de ácidos biliares y con ello el colesterol, reducen tanto el colesterol total como los niveles de LDL. Y tienen muchas interacciones, también por eso casi no se usan con warfarina, ácido fólico, levotiroxina y tiazidas. Y pues las principales manifestaciones adversas pues van a ser a nivel abdominal. Los fibratos, pues estos se utilizan sobre todo para tratar las hipertrigliceridemias. También pueden presentar miopatía o reacciones alérgicas. Aumenta la actividad de anticoagulantes y sulfonilureas. Tomarlo en cuenta, casi no hay recomendaciones en las guías, sobre todo pues que no hay tantos casos de hipertrigliceridemia aislada, pero aún en hipertrigliceridemia aislada, si no supera los 500, es poco recomendable el usar los fibratos. Bueno, en general, después ya de todo lo que vimos, las guías coinciden en la identificación de 4 grupos que se van a beneficiar del uso de estatinas: pacientes para prevención secundaria que ya manifestaron alguna enfermedad, cuando los niveles de LDL están persistentemente altos, arriba de 190, pacientes diabéticos de 40 a 75 años con un LDL superior a 70, y cuando el paciente tiene un riesgo estimado de enfermedad aterosclerótica cardiovascular a 10 años de más del 7.5%. Son los pacientes que más debemos identificar, porque son los que más se van a beneficiar con el uso del tratamiento. Este cuadro es de la ACC, yo creo que pues resume muy bien todo, porque las guías se meten demasiado en poblaciones especiales que a final de cuentas son muy parecidas las indicaciones, tanto en enfermedad renal, en diabetes, en pacientes con EBCA. Siempre se tienen que tomar en cuenta los factores de riesgo preexistentes, los potenciadores de riesgo, el cálculo del riesgo cardiovascular y la tolerancia a los medicamentos. Entonces pues básicamente son las mismas indicaciones, y aquí pues se enumeran nuevamente los 4 grupos de indicación absoluta, sin necesidad de determinar el riesgo por alguna calculadora. Para prevención primaria, pues aquí sí ya divide el paciente por edad, entre 0 y 19 años, con pocos factores de riesgo, pues los cambios en el estilo de vida, entre 40 y 75 años, con LDL de más de 70, pero menos de 190, no diabéticos, valorar el riesgo cardiovascular a 10 años y en base a eso, pues ofrecer el tratamiento. Y pacientes entre 20 y 39 años, estimar el riesgo de por vida, fomentar el estilo de vida saludable para la reducción y considerar la estatina si hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura o el LDL persistentemente se encuentra mayor a 160. En cuanto al grupo del medio, que como mencionamos sería un riesgo intermedio, que es el más difícil de identificar, aquí sí se recomienda el cálculo del riesgo a 10 años. Si es menos del 5%, pues bajo riesgo, lo mismo los cambios en el estilo de vida. Si es entre 5 y 7.5% el riesgo límite, esto es con la calculadora de la ACC. Ver si hay factores de riesgo relacionados y en base a eso pues dar la terapia con estatinas. De más de 7.5 a 20%, aquí sí ya sería prudente una terapia con estatinas, con el fin de reducir al menos un 30% en cuanto a la cifra basal. Y ya si el riesgo es muy alto, de más del 20%, pues iniciar la terapia con estatinas. En todo uno de ellos, si no se logran los efectos esperados, que el riesgo intermedio hacia abajo ya dijimos es disminuir el 30%, en riesgo alto el 50%, o no hay una tolerancia adecuada a las estatinas y se tienen que ir reduciendo, es cuando se pueden ir añadiendo el ezetimibe o los inhibidores de la CPCK. Sí, aquí lo que comentábamos ahorita del calcio en la arteria coronaria, esto nos ayuda cuando la decisión del riesgo es incierta. Con un índice de 0 se considera de bajo riesgo y se puede tranquilamente no considerar el uso de estatinas. Si el calcio está entre 1 y 99, se está a favor de las estatinas, sobre todo en población mayor de 55 años. Y si el valor está arriba de 100, pues es indicación para iniciar las estatinas. Y estos son los potenciadores que mencionábamos ahorita, pues ya
Yo creo que ya los fuimos mencionando a lo largo de la presentación: la historia familiar, el valor elevado persistente, la enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, condiciones específicas de la mujer. También tiene un apartado de población especial para enfermedades inflamatorias como artritis, psoriasis y VIH, sobre todo asociado con los antirretrovirales de alto impacto, que por lo regular también aumentan el perfil lipídico. Y pues en individuos seleccionados hay medición de las PCR, de las lipoproteínas que veíamos ahorita. Pues estas son las directrices de la AJA del 2018, y pues es lo que ya platicamos. Yo creo que no tiene caso volverlos a decir. Entonces, pues a manera de conclusión, yo creo que muchas veces nos topamos con pacientes y nos espanta mucho si está hipertenso, ¿no? Si le decimos que hay un seguimiento, que hay un registro, el paciente también se asusta, se preocupa. Si hay que iniciar tratamiento, pues ya como que, aunque todavía hay mucho desapego, pues es más fácil, pero muchas veces llegan pacientes con los mismos factores de riesgo que un hipertenso y que encontramos un perfil lipídico alterado, y la verdad es que no hacemos ninguna acción para corregir eso, cuando vemos que pues el riesgo pues es similar al de ser hipertenso, y el paciente en sí mismo pues no se preocupa y muchas veces piensa que pues después al rato mejora la dieta o aumenta la actividad física y que eso se va a corregir, y muchos de los pacientes que no se les está calculando el riesgo cardiovascular pues podrían ser candidatos a que hagamos alguna intervención para mejorar su riesgo cardiovascular. Y bueno, estas son las bibliografías que revisé, pero por lo principal son las guías. Y queda tiempo para la otra cápsula cultural. Una mirada clínica es un proyecto de un compañero de mi universidad, es un blog, y hago algunas pláticas pues ahí en Juárez y en el Paso, ¿no? Es una manera de ver la medicina a través del arte. En su blog pues tiene muchas anécdotas históricas, ¿no? Como si a Sansón le dio Guillain-Barré, si a Goliat tenía acromegalia, cuestiones así. Y también detalla en obras de arte, si podemos encontrar en base a la exploración algún diagnóstico. ¿Alguien sabe cómo se llama esta pintura o quién la hizo? No, tampoco sabía esta que ya vi. Es el retrato de Ginebra de Benci, y lo hizo Leonardo da Vinci a los 21 años de edad. Pues ahí en el blog detalla muchas cosas técnicas de la pintura pues que yo no entendía. Se hizo cuando ella tenía 17 años de edad, era una femenino de clase alta, así como un caso clínico de los Luna. Y se sabe que padeció una enfermedad crónica y grave que requirió atención médica toda su vida y falleció a los 58 años. Vamos a ver si podemos ver qué era lo que tenía, ¿no? ¿Alguien nota alguna alteración ahí? ¿Cómo? A ver. Algo otro que será una foto más adelante, pero ¿algo más? ¿No? A ver, los neurólogos. Ptosis. Una ptosis palpebral bilateral asimétrica de predominio izquierdo. Ahí algo que puedan notar, alguna fascia que identifiquen. Fascia sin expresión. ¿Y eso de qué es? ¿Alguna otra? Facies miasténica, que es una sonrisa aplanada vertical, y además podemos ver palidez cutánea. Pues la facies miasténica, como lo mencionan, es una facie inexpresiva, láguida, que se da, pues se dejan de marcar los surcos de las expresiones faciales, ¿no? Y un poco de caída de las comisuras labiales. Y ese era el que ya me habían dicho, que yo fui el que más difícil identifiqué. Se llama signo de ómnibus, como los camiones, o de la reina Ana. ¿Y a qué se asocia? Y bueno, pues ya en resumen, pues se sospecha que la paciente tenía una miastenia grave por la afectación, sobre todo que es extraocular, que sería una clasificación 2. Aquí mi amigo pone que un probable timoma por
una probable anemia plástica selectiva secundaria a un timoma, que sería que está muy asociado también con miastenia gravis, ¿no? Y también por lo que comentaban de la ceja, una probable tiroiditis de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune más relacionada con miastenia gravis. Y concluye esta entrada de manera muy romántica con la clínica es el corazón de la práctica médica. Y pues sería todo. Muchas gracias. Pregunta. ¿Por qué me raspo? ¿Aportaciones? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues nada. No, pues nada más que pues las recomendaciones que realizan los 4 grupos que son pues importantes pues darle el tratamiento con estatinas, pues va a variar la intensidad de la estatina que vas a utilizar. Principalmente los ejemplos de estatina tienen intensidades altas, que van las dosis de 40, 80 y de 40. Entonces los pacientes que tienen ya un evento cardiovascular y estos que tienen LDL mayor a 190, ellos tienen que darle una dosis alta. Y al resto de los otros pacientes pues es moderada, excepto que si tienen riesgo cardiovascular más de 1.5. Y también es importante el seguimiento de estos pacientes en cuestiones de los efectos secundarios, principalmente por la medición de la CK y la LT, que pues no se van a medir no siempre en el paciente, solamente cuando tenga alguna manifestación clínica. En el caso de si escuchamos la poliólisis o curiosidad de esta, pues como tenga síntomas, ¿no? Y también se recomienda una basal para pues, dar el seguimiento. Y en el caso de la LT también nada más cuando tenemos una falla hepática sugestiva. Y en todo caso de que el paciente tenga indicación para estatinas de alta intensidad, ¿cuáles serían las indicaciones para no darle de alta intensidad y darle... Pues que sea más de los 35 años mencionado. Puedes darle una dosis moderada, que pues más que nada, tanto en el riesgo cardiovascular más de 7.5 con el riesgo de score, y también los que tengan ya un antecedente cardiovascular o más de 190. Algunos dicen también que la falla renal crónica y otros la falla hepática, pero otros nada más dicen que tienes que vigilar los niveles de... No lo mencioné por no meterme a las poblaciones especiales por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero la enfermedad renal crónica, que es algo que también vemos mucho, la recomendación es si el paciente ya las usaba, la recomendación es mantenerla. Y si el paciente está en terapia de sustitución, se ha visto asociación a que aumenta la mortalidad por causas secundarias que no corresponden a enfermedades por aterosclerosis. Entonces ante el uso que no supone ningún beneficio, y como son pacientes con polifarmacia, la recomendación es no darlas a pesar de que tenga alguna indicación. Lo que comentaba, pues se traduce en ese tipo de situación que es lo que van a terminar viendo mayormente por lo de la inversión de la terapia computacional. Siempre cuestiones de todo lo que incluye el síndrome metabólico deben considerar no ser tan estrictos en la población pediátrica, porque les puede ser perjudicial. Entonces, no solo en cuestiones de la dislipidemia, sino también en cuestiones, por ejemplo, de diabetes o hipertensión, que es la triada. Ya se habla de que, por ejemplo, los niveles de glucosa en un paciente domiciliario hasta 250, en cuestión de casos de enfermedad anatómica terminal, porque no es tan estrictos. En el caso de las dislipidemias tampoco tratar de bajar el LDL a menos de 100. ¿Cuándo dar las estatinas? Pues hay que considerar también el riesgo-beneficio. Si es un paciente joven, por ejemplo, pues ahí sí tiene que adecuarse obviamente al estilo de vida. De todo lo que comentan del estilo de vida, solo agregaría que ustedes interroguen en su práctica o indaguen más en la higiene del sueño, porque eso también está implicado en la resistencia a la insulina, obesidad y pues prácticamente un descontrol metabólico mental, y también aumenta el riesgo cardiovascular. Siempre les comento, llegamos a lo mismo, implica en un estado inflamatorio, que también por allí patológicamente viene determinado
determinado en el por qué los triglicéridos no se ven tan asociados al riesgo cardiovascular. Esto es porque también no, bueno, en contexto del colesterol, el colesterol pues sí que implica un estado inflamatorio, triglicéridos no. Y ya en cuestiones también prácticas, otra cosa es hacer el escrutinio completo. Sí se mencionó, sí lo mencionó, pero nada más para recalcar, cuando se nos presenta un paciente con epidemia, sobre todo hipertensividemia aislada, pues de manera general descartar hipotiroidismo, diabetes, como enfermedades colestásicas, por lo tanto un ultrasonido y pedirle las pruebas de función hepática completas, no solo las transaminasas. Y otra cosa muy importante de los fármacos y el alcoholismo, porque ahí sí podría limitarnos un poco el empleo de las estatinas, sobre todo. Recordar igual que en el caso de la hipertensividemia, sobre todo acá en el manejo intrahospitalario, descartar, muy bien dicho, también los fármacos. Y otro, el manejo, pues no meter las estatinas y no solo la dieta. ¿Cómo podemos resolver una hipertensividemia para evitar el pancreatitis por la infusión de insulina? Obviamente protegiendo todo el descontrol de los desequilibrios previo. Pero eso no está totalmente así justificado y tiene otros riesgos. Ahora, algo que les puedo dejar para que indaguen un poquito más es sobre el hígado graso Malcolm, su asociación también con la hepatitis crónica, y como va a aumentar la esperanza de vida, pues el aumento también del carcinoma hepático. Esto secundario a los malos hábitos dietéticos, e indagar un poquito más también sobre la dieta cetogénica, léanse la dieta cetogénica, porque también es muy común que les vayan a preguntar esto, para que sepan explicar y también qué es lo que debe pedir al momento de recomendar esta dieta, sí, no y en qué contexto. Incluso hospitalariamente se podría manejar. Nada más que ahí hay que solicitar el LDL y la función. El síndrome nefrótico permite ver eso. Gracias. ¿Alguien más?